Bueno. Recording is on. Hola a todos, todas, ¿cómo están? ¿Hay alguien ahí que esté escuchando? Yo no tengo un problema con la cámara, evidentemente no me ven. Y yo tampoco. Se escucha bien, profesor. Perfecto, le agradezco. Bernie se me ve. Sí. Bien. Bueno, buenísimo. Sí, Bueno, muchas gracias. te vemos y se escucha perfectamente. Me parece bárbaro. Bueno, espero que anden bien. Vamos a iniciar. Básicamente, vamos a dar comienzo al que es el último teórico de esta modalidad sincrónica que vamos a tener este año. Que bueno, justamente nos va a permitir avanzar hacia un cierre de la asignatura, particularmente porque vamos a introducirnos en el último momento de lo que se conoce como la sociología clásica, y que constituye un momento de importancia, esencialmente porque vamos a acercarnos a la aparición de lo que se conoce como la escuela alemana de sociología, y en particular a la obra de su principal exponente, Max Weber. Claramente es un momento de importancia porque también va a ir marcando, y lo vamos a ver en el transcurso de este encuentro, un tipo de reflexión al que va a ir derivando la sociología, que va a tener una importancia central en el tiempo. Probablemente con Max Weber hayamos alcanzado el momento de construcción de ese campo disciplinar del que nosotros venimos conversando ya hace un tiempo, en el cual un conjunto de preguntas en torno a la sociedad capitalista, un conjunto de problemas acerca de cómo pensarla y cuál es el método posible, van a encontrar un tipo de respuesta diferente a los autores que hemos visto, consolidando una tercera tradición sociológica, si se quiere, de importancia. Uno podría decir que el modo adecuado de conversar acerca de Max Weber y de la Escuela Alemana de Sociología es tratar de situar a esta como el resultado de una discusión muy importante que va a ir ocurriendo y se va a suscitar en Alemania a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en realidad, sobre todo cercano a la década de los 80 del siglo XIX, que va a mostrarnos la emergencia de un movimiento fructífero que va a tener una interlocución respecto a los autores que hemos visto anteriormente. Por un lado, va a dialogar con la tradición del materialismo histórico, y también, por otro, va a dialogar con la tradición del pensamiento intelectual francés, que expresa el positivismo, ya sea en su versión más comtiana, pero también en su versión durkheimiana, aunque sabemos que esta es una versión del positivismo un poco diferente, y que va a justamente intentar abordar un problema que comparte con ambas tradiciones, que es cómo poder pensar una ciencia de lo social de un modo que permita esta mantener la especificidad de lo que en Alemania se piensa como una gran tradición intelectual, muy rica y fructífera, sobre todo marcada por autores que provienen de la filosofía. Este debate que va a empezar, les decía, a suscitarse fuertemente en la década de los 80, va a tener la idea de una oposición sobre la cual va a construirse esta discusión. Esta oposición va a ser entre lo que se denominan las ciencias de la naturaleza, las Naturwissenschaften en términos específicos, versus lo que se conoce como las ciencias del pensamiento o de la cultura, las Geisteswissenschaften o las Kulturwissenschaften en ambos casos, que discuten acerca de cuál es el origen de la ciencia posible y si ésta debe justamente tener en Alemania alguna particularidad que la separe o la distinga de otras tradiciones intelectuales que están pensando la idea de la ciencia. La discusión central, que va a ir por detrás, es si es posible imaginar una ciencia unitaria al modelo de las ciencias naturales, al modelo del positivismo, la idea de que hay una sola ciencia posible y que debe construirse también en Alemania, o
Por el contrario, sí hay una especificidad de las ciencias de la cultura y del pensamiento alemanas que deban ser consideradas para construir un tipo de conocimiento sobre el social que rechace esta idea de un tipo único de conocimiento y un tipo único de ciencia. ¿Sí? Claramente, cuando aparezca esto y este debate en relación a la sociología, va a suceder algo bastante curioso, que es la aparición de una disciplina en Alemania, de nuestra disciplina, de un modo tardío. En Alemania recién entrados los años 80, se va a poder empezar a escuchar la palabra sociología, se va a empezar a pensar, o algunos autores van a sugerir que existe un movimiento de este estilo. Su uso público recién va a estar en los primeros años del siglo XX. En 1908 se va a crear una sociedad alemana de sociología que va a tener por un lado, Max Weber como un referente ineludible, por el otro a George Simmel también como otro referente, que van a mostrar un modo de resolver esta aparente discusión entre una ciencia de la naturaleza versus una ciencia de la cultura, a partir de plantear la necesidad de comprender en Alemania que esa dicotomía entre una ciencia natural a la cual debería ir una ciencia de lo social, para que tengan una idea más hacia la versión durkheimiana, ¿no? Esto de construir una ciencia de lo social que se parezca a la biología, a la física, que ellos van a sostener, mucho más, sobre todo Max Weber, que se lo presenta como una falsa oposición respecto a una ciencia de la cultura que sería, si se quiere, una ciencia que contenga lo espiritual, que piense exclusivamente lo intuitivo, que capte lo sentimental, lo específico. Bueno, la sociología alemana va a intentar, de la mano de Max Weber, en mayor medida, mostrar que esa dicotomía es falsa. ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, a partir de un debate dentro de este problema general, que es el problema de cuál es el lugar de la ciencia en Alemania, que se conoce como el debate del método, que es el debate que va a transformar a Max Weber en un autor de importancia. Pensemos un poquito en quién es Max Weber, como para que tengamos una idea muy, muy genérica. Max Weber es claramente lo que uno podría considerar un hombre que expresa al típico alemán de sectores, vamos a decirlo así, vinculados a una burguesía emergente, que nace en 1864 y que obviamente va a morir en 1920, el 14 de junio de 1920, y que va a ir mostrando en torno a su figura la convergencia de múltiples intereses. Por entonces, los sectores medios de la burguesía alemana, una burguesía muy distintiva respecto a otras burguesías existentes en Europa, mostraban la idea de la conjunción en torno a sus figuras de grandes intereses, cosa que va a mostrar en Max Weber esta idea de ser un filósofo, por un lado, sus escritos sobre filosofía, sobre todo de economía también, va a ser un hombre muy referenciado y formado en economía política, un historiador, va a tener un fuerte componente de pensamiento historiográfico, un carácter claramente de importancia jurídica. Max Weber va a ser también partícipe de los debates acerca del derecho y en Alemania en particular en torno a la propiedad de la tierra, pero también fuertemente un hombre vinculado a su época en términos políticos. Eso es algo que caracteriza a la burguesía alemana, por supuesto, de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y que van a permitir concitar en torno a la figura de Max Weber muchísimo interés. Un interés que tempranamente le va a permitir a este autor vincularse claramente con un mundo académico, intelectual, en universidades de importancia. Max Weber va a ser un hijo de la burguesía ilustrada alemana, que va a encontrar en el mundo de la academia, de por entonces lo que se considera el sistema universitario más prestigioso del mundo, un lugar. Y eso no es poco, porque va a explicar en parte las características que asume su obra, pero también la importancia que va a tener la tarea de Max Weber en la posibilidad de institucionalizar a la sociología. Una sociología alemana que, como dijimos antes, va a llegar de manera tardía. Para que tengan una idea y podamos comparar, la primera cátedra de sociología en Alemania va a ser recién en 1914,
y no va a ser Max Weber quien ocupe ese cargo, sino va a ser otro sociólogo importante, que es George Simmel, pero claramente Max Weber va a tener al final de sus días una cátedra de sociología en la Universidad de Múnich, y eso va a mostrar que hay ahí una cosa de un hombre de su época, un hombre de una clase, un hombre vinculado al mundo de la política, que logra en su trayectoria individual articular un conjunto de intereses, pero que también expresa una posición institucional que va a permitir desarrollos para la sociología alemana. Uno podría pensar la obra de Max Weber en dos partes. Sigo en un paréntesis, después vamos a volver al debate del método. Una primera parte que se va a desarrollar por lo menos hasta 1904, 1905, muy marcada por el interés de Max Weber de pensar algunos problemas, sobre todo de orden metodológicos, pero también va a incluir un conjunto de trabajos eminentemente empíricos y analíticos que van a permitir pensar a esa etapa más centrada en una idea del tema de la economía política como gran tema de Max Weber. Y en una etapa bastante particular, les decía, porque va a estar muy marcada por una situación personal de Max Weber, que va a tener algunos dicen un colapso, otros piensan que va a tener justamente un tipo de enfermedad vinculada a lo que podría ser una depresión hoy, asociada a un conflicto personal que va a tener con su padre, que bueno, no viene al caso, pero que va a interrumpir un poco sus actividades académicas, por lo menos entre a fines de 1894 y hasta por lo menos 1904, en donde Max Weber va a producir muy poco, no va a tener interés, no va a tener ganas, no va a trabajar de hecho. Sin embargo, en virtud de lo que había producido en términos de su obra y el lugar que venía ocupando en una universidad de importancia, que no va a perder ese lugar, la Universidad de Heidelberg, que lo va a mantener a Max Weber más allá de lo que pase durante mucho tiempo como un profesor vinculado, va a mostrar, les decía, una etapa del pensamiento weberiano que a partir de 1904 va a dar lugar a otra. Una etapa donde comienza a aparecer el Max Weber de la sociología y que es lo que va a marcar la obra del autor hasta fines de su existencia vital, como les decía, el 14 de junio de 1920. Vamos a meternos un poco entonces, y ahí cerramos este paréntesis, en la primera parte de la obra de Max Weber para intentar comprender cuál es el aporte que va a hacer este autor a el debate sobre el método, pero también a la posibilidad de pensar una ciencia de lo social en Alemania que no caiga en esta dicotomía o ciencias de la cultura por un lado o justamente ciencias de la naturaleza por el otro. El punto de partida para comprender la obra de Max Weber es situarla en una manera de comprender antropológicamente que presenta el autor la experiencia humana. Para Max Weber, el elemento característico que distingue a los seres humanos de otras especies y que le otorga una particularidad y singularidad es que justamente los seres humanos producen sentidos. Son grandes productores de sentidos en torno al mundo. Esta concepción antropológica sitúa a los hombres como portadores de la capacidad de otorgarle a un mundo que se les presenta de un modo dado ciertas características y cierto orden. Como lo dice Gianfranco Poggi, para Max Weber, los hombres tienen la capacidad de construir la red de sentidos casi como una araña que les permite circular en un mundo que es ordenado en esta operación cognitiva de otorgarle sentido y que les permite justamente desplegarse en él. Abro un paréntesis. Esto tiene que por detrás todo un gran debate sobre el cual Max Weber participa y tributa acerca de cuál es la importancia de determinados autores de la filosofía alemana en la posibilidad de un conocimiento de lo social, pero también de lo real. Y la figura que aparece por acá es Kant. Max Weber participa de una corriente que se denominan los autores neokantianos, que sostienen que Kant tenía razón acerca de que es posible encontrar en el hombre un conjunto de categorías que ordenan la experiencia humana y que lo transforman o que mejor dicho, que transforman
a esa experiencia en una experiencia comprensible. Así, Max Weber, cerré ese paréntesis, va a sostener, junto a otros, la idea de que los hombres, como característica distintiva, producen el sentido del mundo que habitan, lo ordenan, elaboran las categorías de entendimiento y comparten con otros significados culturalmente relevantes que transforman a la experiencia humana en una experiencia comprensible. Hagamos un paréntesis también. Pensemos que acá, por ejemplo, aparece una diferencia enorme con Marx, ¿no? Para Marx, el principal aspecto que definía a la condición del hombre es que éste se producía a sí mismo mediante el trabajo. En el trabajo, en una actividad práctica, producía las categorías que tenían que ver con, justamente, el entendimiento de lo que hacía. Bueno, Max Weber toma un camino inverso. Él dice, bueno, para poder realizar cualquier actividad, tenemos que tener la capacidad de, a este mundo que se nos da, ordenarlo, otorgarle sentido, construir categorías, poner en marcha un proceso cognitivo que permita el entendimiento no solo del mundo que nos rodea, sino de las relaciones sociales, de nuestro vínculo con otros, que haga posible lo social como un acto humano. Cierro ese paréntesis. Partiendo de esto, entonces, Max Weber lo que va a decir es que justamente el primer punto de partida que tenemos que tener a la hora de pensar una ciencia de lo social es justamente los seres humanos, como parte de su tarea innata de producir sentidos del mundo que los rodea, no están exentos de un problema que es muy sencillo, que es que para poder pensar lo social, justamente le tienen que otorgar un tipo de prioridad a cuáles aspectos de lo social les interesa pensar. Esto es importante porque, a diferencia, por ejemplo, de la tradición positivista, que pensaba que lo social estaba dado y que todo era o tenía la misma magnitud en términos de importancia, Max Weber lo que va a decir es, fíjense que el procedimiento de construir una ciencia de lo social es ante todo un procedimiento de selección de problemas, de enfoques, de maneras de abordar preguntas que deben ser construidas y que no vienen dadas. Esta ilusión positivista de que el mundo es algo que está ahí y que nosotros lo miramos y nos dice, nos aporta los datos acerca de sí mismo, es falsa. Max Weber lo que dice, no, ese mundo es construido en operaciones. Lo producimos, tiene que ver con intereses, selección de problemas, decisiones que tomamos, que se vuelven significativas y que se vuelven significativas en contextos. Los mismos, digamos, no todos los contextos presentan a quienes lo habitan dichos mundos los mismos problemas. Vamos a jugar rápidamente, tratemos de pensar. Si a nosotros nos situamos en una sociedad como la sociedad argentina, nos vamos a dar cuenta claramente que por más que no nos conozcamos, que seamos personas que tenemos historias, mundos distintos, si estamos embarcados en la tarea de conocer científicamente, va a haber algunos problemas que nos interesan más que otros. Y que seguramente si tenemos que hacer un decálogo de esos problemas, nos vamos a dar cuenta que los problemas de nuestro contexto, de la cultura en la que nos encontramos, que se vuelven socialmente relevantes también para nosotros como investigadores, son compartidos, son relativamente pequeños en su número y en su dispersión. Pero que si, por ejemplo, nos vamos a otra sociedad en donde nosotros participamos y queremos ver cuáles son los problemas definidos socialmente en un contexto particular, vamos a darnos cuenta que hay otros problemas. Y por lo tanto, ante lo que vamos a estar haciendo es estar ante operaciones distintas de producciones de sentido y de construcciones de una tarea que es la tarea de construir ciencia. ¿Sí? Esto me parece que es bastante importante porque Max Weber nos permite partir de la idea de que toda forma de pensar la construcción de una ciencia de lo social debe situar a esta en los contextos en los cuales se producen sentidos y que estos contextos difieren.
Abro un paréntesis, esto parece algo muy propio todavía de un momento del pensamiento de lo social, en donde la discusión acerca de la entidad que pueden tener los marcos nacionales, es decir, los estados-nación y los países como entidades territoriales, parece que todavía define mucho, en gran parte para los autores, y en particular para los autores de sociología alemana, las posibilidades de desarrollo de un tipo de ciencia particular o no. Fíjense la diferencia de esto, por ejemplo, con Durkheim, que uno podría decir que la sociología durkheimiana de entrada se orientaba a pensar un dispositivo que fuera aplicable en cualquier lugar, que diera lo mismo. Digo, si yo tengo las reglas del método sociológico, las uso tanto en Alemania como Francia, como Inglaterra, como cualquier lugar. Acá lo que Max Weber dice, no, ojo, que si queremos producir una ciencia de lo social, lo primero que tenemos que reconocer es que hay una fuerte dimensión cultural de significados producidos que intervienen, que limitan y definen un problema, que es el problema de lo valorativo en el desarrollo de una ciencia. Max Weber hace explícito un problema que es que todo proceso de producción de conocimiento científico supone la puesta en juego de un conjunto de valores que están presentes desde el comienzo en la tarea de aquel que realiza un conocimiento de lo social. ¿Contra quién discute esto? ¿A quién le está disparando casi un misil, por decirlo de algún modo, hacia la cabeza? También contra el positivismo. La idea del positivismo de que no debe haber valores en el desarrollo de la tarea científica, esta idea de que hay que combatir las prenociones, que nos tenemos que quitar los valores previos para hacer ciencia, Max Weber la invierte diciendo que el punto de partida para realizar una tarea científica es reconocer justamente el carácter fuertemente valorativo de la misma, porque es esa dimensión valorativa la que permite realizar posteriormente un proceso que Max Weber denomina de avaloración. Es decir, hay que partir de algo valorativo, reconocerlo, usarlo, para avanzar hacia un proceso de poder formular algo que no sea valorativo. ¿Me van siguiendo? Veo todos cuadritos negros, así que no tengo mucha certeza de si me van siguiendo o no. Pero piénsenlo casi en términos de la potencia que tiene esto. Porque Max Weber les está diciendo a aquellos que piensan que se puede hacer lo mismo que hacen las ciencias naturales en Alemania, que, ojo, que acá hay un problema, que es que en Alemania hay una dimensión cultural específica, como la hay en otros lados, que esas maneras de mirar la ciencia no entienden, que pretenden desecharla porque creen que la dimensión valorativa es negativa per se, y que justamente lo que hay que hacer no es desecharla, sino integrarla. ¿Integrarla para qué? Para poder pasar a un momento justamente de producción de avalores. Es decir, pasar de un momento muy marcado por juicios de valor a un momento de la tarea científica muy marcado por la producción de juicios de hecho. Esta idea de que la ciencia puede alcanzar juicios de hecho apunta contra la otra parte de la discusión, contra aquellos que creen que es imposible, dadas las características que tiene el pensamiento social y cultural alemán, producir algún tipo de ejercicio que conduzca a la búsqueda de resultados objetivos y verificables. Abro un paréntesis. Si de un lado es fácil ver con quién discute Weber en términos de los positivistas, del otro también es fácil de ver con quién discute, porque Weber dice, fíjense que muchos de los que hablan de las ciencias de la cultura en Alemania, lo que hacen es plantear que Alemania tiene características tan particulares vinculadas a la producción literaria, sobre todo de la filosofía, a la estética, vinculada a las artes, que la vuelven inaprensible. Max Weber cree que el problema de aquellos que sostienen la ciencia de la cultura es que transforman a la cultura en algo tan singular que no tiene la capacidad de ser aprendido. No puede ser más que solamente
va a decir Max Weber, hablando de los que sostienen esta perspectiva de las ciencias de la cultura, no puede ser más que un ejercicio íntimo, privado y singular, la capacidad de comprender aspectos vinculados al mundo humano, y por lo tanto, al ser algo que no puede ser compartido, justamente pierde su carácter de posible de ser ciencia. Entonces, lo que Max Weber va a decir es, tenemos que buscar un modo particular de superar esta falsa dicotomía a partir de plantear que es posible tomar y reconocer la fuerte dimensión valorativa de la ciencia para alcanzar un resultado que despoje de valores o que se despoje de valores, permitiéndonos elaborar formulaciones en torno a los hechos. Esto es el aporte de Max Weber al debate del método. Y lo que va a decir Max Weber es que para que esto sea posible, toda tarea del conocimiento científico tiene que orientarse a producir, a partir de un problema seleccionado, culturalmente definido, en un territorio específico, por parte de un hombre, sea el que sea, que haga ciencia, en contacto con otros que también entienden y comparten esta preocupación, que vuelven a ese tema relevante, un tipo de tratamiento particular que permita formular algún juicio de hecho, que pueda ser y sostener algún criterio particular de lo que se conoce como la ciencia. ¿Sí? Antes, esto parece, vamos a decirlo así, difícil de comprender, pero si uno lo toma, lo que Max Weber nos está diciendo es algo muy sencillo, es todo proceso de producción científica es un proceso realizado por hombres y mujeres que participan de grandes sistemas de sentido y que por lo tanto, para poder transformar esto en una tarea científica, deben lidiar primero con toda la dimensión valorativa que está dando vueltas, que los cruza, de la cual participan, y que funciona como el verdadero motor de la posibilidad de un conocimiento científico. Es decir, cuando yo quiero pensar un problema, elegir qué problema, vincularlo a mi interés como ya persona que vive y habita en un territorio particular, transforma eso en el punto de partida de un ejercicio científico que busque realizar un conocimiento en torno a ese problema que pueda ser, vamos a decirlo así, despojado de valores. Juguemos con algún ejemplo. Si a ustedes, de los que están acá, alguno quiere decirme algún problema, ¿qué problema les interesaría a ustedes? Es un juego que vamos a hacer para ver si lo podemos volver bien operativo esto. ¿Alguien se anima a pensar algún problema? Sin miedo. A veces digamos, y esto es bastante regular en términos estadísticos. Voy a darles un ejemplo. Si uno mira qué se investiga en el CONICET en Argentina en los últimos 10 años, cuando los jóvenes estudiantes, o mejor dicho, ya jóvenes graduados se presentan a becas, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra que siempre las investigaciones van respecto a un grupo de temas, que no hay tantos problemas que son significativos socialmente definidos como uno cree. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes que en los últimos 5 años apareció como gran tema en donde no todas, pero casi todas las presentaciones que hay a becas de CONICET mencionan? ¿Qué piensan ustedes? Vamos, con imaginación. ¿Qué les parece que es algo que a todo el mundo le interesa de golpe en los últimos 5 años? Vamos a decirlo así. Voy a nombrarlo género. Investigaciones sobre género. ¿No? Si hoy agarra y uno mira en los últimos 5 años el CONICET qué cosas financia, va a ver que la mayoría de los proyectos tienen algo que ver con género. De hecho, yo podría decirles que este año la mitad de los proyectos de CONICET, de investigadores de ciencias sociales, hablan de género. Lo meten por algún lado. Lo que quiero demostrarles con esto es que
lo que Max Weber nos dice es que hay problemas que tienen que ver con definiciones sociales, construcciones que son significativas en términos culturales y que se vuelven socialmente relevantes. Hagamos un ejercicio contrafáctico. En Irán, el sistema de investigación científico iraní, ¿creen que el género es un tema que importa? No. Para nada. Pero no nos vayamos tan lejos, vayamos al sistema científico brasilero. ¿Cuánto es el peso que tiene en los últimos 5 años la temática de género? Mucho menor que en el caso argentino. Hay investigaciones, pero ni siquiera en la cantidad que tenemos en el caso argentino. Lo que quiero mostrarles es esta idea de que hay algo que aparece, que se vuelve relevante para aquel que investiga, que proviene de una cultura específica en la cual se tematiza algo y que funciona como una construcción compartida por otros, que deviene de esta característica propia de lo humano, que es algo construido como un significado que importa. Entonces, avanzamos un poco más. Lo que nos dice Max Weber es, fíjense, que justamente todo inicio de un ejercicio de investigación supone un problema que está definido históricamente en una cultura determinada, que es un problema compartido por otros, que se vuelve socialmente relevante y que funciona como el motor de aquel que quiere pensar un problema social. Ahora, de lo que se trata es de construir ese problema que tiene un elemento valorativo en algo sobre lo cual se pueda formular un juicio de hecho. Si un juicio de valor es justamente un elemento que define el carácter inicial de una investigación, el resultado a perseguir es un juicio de hecho. Un juicio de hecho es la posibilidad de formular sobre un problema un sistema de relaciones causales que permitan explicar, pero también comprender. Aguanten un minutito que voy a enchufar la compu. No sé si van siguiendo el argumento. Ahora de lo que se trata, va a decir Max Weber, es de lograr esto, de poder un problema transformarlo en algo sobre lo cual pueda formular algún tipo de explicación causal, pero también de comprensión. Detengámonos en esto. ¿Por qué de explicación? Porque Max Weber cree que si pretendemos una idea de ciencia, alguna lógica de explicación causal tenemos que tener. A diferencia de la tradición positivista a la manera de Comte o Durkheim, que creen que la relación es de unicausalidad, paréntesis, uno podría decir también a la manera del marxismo, cierro paréntesis, Max Weber lo que va a postular es que en realidad la explicación causal refiere a que un hecho, un problema, algo construido socialmente como relevante, puede ser explicado en términos de una constelación de causas. O sea que hay muchas causas que intervienen, de las cuales hay una sola que es lo que Max Weber denomina una causa interviniente, que puede formularse la imputación causal. Es decir, hay de esas causas una que no puede faltar. Lo que postula el autor es que esta tarea de la ciencia de construir explicaciones causales que suponen multicausalidad permiten observar un ejercicio en el cual un problema se transformó en una operación lógica sobre el cual se pueden formular distintas relaciones. Es decir, yo puedo tomar algo que me interesa, construirlo bajo una lógica de análisis a partir de una metodología particular para poder formular en torno a ese problema sistemas de relaciones causales, para ver cuál es la causa o cuáles son las causas que intervienen y cuál es la causa que no puede faltar. Esto es el pasaje de un juicio de valor transformado metodológicamente en una tipología que me permita establecer vínculos entre tipologías. En simultáneo,
lo que Max Weber va a decir, que todo este ejercicio de producción de imputaciones causales sobre problemas tiene también la necesaria puesta en acción de un ejercicio de comprensión. ¿Por qué? Porque todos los procesos sociales justamente permiten la comprensión. ¿Qué significa la comprensión? Significa que aquel que busca conocer, al participar de sistemas de significados socialmente construidos, puede realizar sobre un problema determinado distintas relaciones a partir de comprender vinculaciones posibles, vinculaciones de orden lógica, que son posibles porque aquel que realiza este ejercicio de querer explicar algo participa de construcciones de sentido más amplias. Voy a poner ejemplos, ¿sí? Si yo quiero, voy a tratar de mostrar esto en un ejemplo para que a ver si se puede acceder fácilmente. Si yo quiero pensar un problema de la sociedad argentina, me interesa, porque socialmente, como a miles de investigadores e investigadoras del CONICET les interesan temas de género, me interesa la violencia de género, ¿sí? Entonces, mi problema, como juicio de valor, donde hay una cosa que tiene que ver con lo humano en un contexto particular, por el motivo que fuere, yo me inscribo en eso y decido pensar esto. Ahora, para transformar la violencia de género en un problema sobre el cual pueda establecer una relación causal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que construir un tipo ideal de qué es la violencia de género. ¿Sí? Tengo que poder establecer una tipología ideal que me permita a mí identificar eso en una secuencia lógica. Tengo que poder construir mi definición acerca de qué es. Una vez que tengo eso, dejo esto que es un valor y lo transformo en parte de un dispositivo metodológico al cual puedo empezar a tratar de establecer relaciones causales. Armemos una definición de violencia de género, muy simple. ¿Qué sería violencia de género? ¿A quién se le ocurre? Pongamos que es todo tipo de violencia ejercida por motivos vinculados a su condición de elección, digamos, o de orientación sexual, afectiva, etcétera, etcétera. Fíjense cómo yo tengo esto y lo que puedo hacer es ahora sí establecer relaciones causales. ¿Qué relaciones causales podría establecer? ¿A quién se le ocurre? El patriarcado. Bueno, fíjense, el patriarcado. Ahora, para que yo pueda establecer que hay algo que se llama patriarcado, que tiene que ver con la violencia de género, en primer lugar, tengo que tener culturalmente algo que a mí me indique que hay algo que se llama patriarcado, que yo sé lo que es, aunque no me haga falta mucho definirlo. A veces podemos usar una mirada todavía más simple, el machismo, y que lo puedo vincular con el problema que a mí me interesa explicar. Yo puedo decir, por ejemplo, violencia de género, lo pongo acá, en este costado, y pongo un aspecto, que es el machismo o patriarcado, si quieren. Abro un paréntesis, la idea de patriarcado es también una construcción, es un tipo ideal. ¿Por qué? Porque un tipo ideal funciona como algo que yo puedo llevar y comparar con la realidad. No es la realidad misma, sino algo que me sirve a mí para comparar, para acercarme. Pero sigamos con este ejercicio. Yo pongo violencia de género acá, pongo patriarcado acá. Ahí hay una relación causal. Si fuéramos Durkheim lo que diría es, miremos, hay relación unicausal entre uno y otro. No puede haber dos causas para un mismo efecto. Hay una causa y un efecto. Ahora Weber dice, no, acá hay un efecto. Y acá hay una causa posible. ¿Qué otras cosas tienen que intervenir para explicar este efecto? Para explicar que pueda ocurrir algo que se llama violencia de género. ¿Qué más tendría que pasar? ¿Qué otras imputaciones tengo que hacer para que mi problema se pueda explicar en secuencias lógicas, pero no con una sola causa que interviene, que puede ser la más importante, pero no la única que es necesaria?
¿Qué otra cosa hay o se vuelve necesario para que haya violencia de género? Violencia institucional. Por ejemplo, o abandono de, o la inexistencia de políticas del Estado. Y así puedo ir encontrando muchísimas cosas que intervienen y que explican, digamos, lo que yo pretendo explicar, que es la violencia de género como un efecto de múltiples causas, ¿sí? Pero que además puedo hacer un ejercicio de intentar explicar esas causas también bajo una lógica de secuencias. Por ejemplo, si yo quiero explicar el patriarcado, también puedo formular en torno a ello una lógica de causas. ¿Qué causas explicarían el patriarcado? Pénsenlo, está bueno para preguntarse cómo es posible que la violencia de género suponga un montón de causas previas que también tienen otras causas. Básicamente es importante porque si uno, por ejemplo, quiere discutir las políticas, discutir qué se hace contra la violencia de género, tendría que poder mirar todo esto previamente. Ahora, para que haya violencia de género y para que haya patriarcado, ¿qué tiene que haber? Un sistema capitalista. Un sistema que lo reproduzca. En última instancia, condiciones. Por ejemplo, condiciones económicas capitalistas. Ahora, fíjense que por comparación uno podría usar esto después para mirar otras culturas. Podría decir, bueno, hay sociedades, digamos, no capitalistas en las cuales funciona el patriarcado. Bueno, históricamente se puede encontrar, pero está bien, tiene que haber condiciones. Por ejemplo, desigualdad económica. El patriarcado tiene como uno de sus aportes, vamos a decirlo así, mostrarnos que para que pueda existir tiene que haber todo un tipo de relación económica previa de profunda desigualdad. ¿Qué otra cosa? Tradiciones sobre la herencia. A ver, tradiciones, vamos a transformar eso. Tiene que haber ideas que intervienen y que permiten y se vuelven eficaces. Por ejemplo, para que pueda existir la idea de que hay alguien que ocupa un lugar preponderante en el seno de la familia por sobre otros, ¿de dónde vienen esas ideas? Bueno, habría que explorarlas. Complejo de Edipo. No lo sé, tanto no lo sé. Eso ya es el mayorazgo. Pero tiene que, digamos, lo importante es que vean ustedes que hay un montón de elementos que intervienen en esta lógica de constelación causal y que Max Weber lo que nos muestra es que todo problema que empecé tomándolo como algo que me interesaba, lo puedo transformar en una manera de construir una lógica de imputación causal que me permita formular un juicio de hecho. ¿Por qué? Porque yo puedo establecer relaciones. Puedo decir, la violencia de género se explica por el patriarcado, que no es otra cosa que la puesta en acción de un conjunto de desigualdades históricamente constituidas y de ideas que han tenido eficacia a la hora de guiar y orientar la acción social. Estoy obviamente jugando a esto, ¿no? Pero lo que quiero es que empiecen a darse cuenta que Max Weber lo que nos está diciendo es, miren, se puede pensar de un modo diferente. Veámoslo de un modo más durkheimiano primero. Si Durkheim nos dice, bueno, la violencia de género, ¿de dónde viene? Y Durkheim va a tratar de establecer lo que él decía, justamente, administrar prueba que me permita ver si es algo que, digamos, cuál es el origen. Pero no hay un solo factor, digamos, no hay muchos factores, hay uno solo. Es solo una causa. Podría ser la violencia masculina. O sea, la relación entre violencia de género y masculinidad sería la causa, obviamente, durkheimiana. Si miramos el marxismo, que acá hay un problema, ¿cómo vería el marxismo la violencia de género? La explotación. Diría, tiene que ver con la explotación social. Es justamente el reflejo de relaciones sociales entre seres humanos que se han deshumanizado, donde hay cosificación, donde la mujer es propiedad del hombre y por lo tanto hace con la mujer lo que se le ocurre. Lo que Max Weber agrega es la idea de poder pensar problemas en términos de una complejidad que además pongan en juego los significados que los seres humanos le atribuyen a las acciones que realizan. Esta idea de, por ejemplo, pensar la violencia de género respecto a desde dónde miran quienes realizan esas acciones, es justamente como Max Weber nos muestra
la necesidad de incluir a la comprensión en el proceso de explicación de lo social. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que Max Weber, en su debate del método, proponga que las ciencias de la cultura que pretenden pensar lo social se orienten a un tipo de metodología particular que busque construir problemas tomando los valores, pero realizando un procedimiento lógico de construcción de tipos ideales, pueden alcanzar la producción de juicios. De hecho, lo que va a estar diciendo es, la sociología tiene como tarea poner en acción todos estos componentes, pero para ello tiene que poder definir justamente qué es lo que le interesa mirar. Es decir, la sociología tiene que hacer su entrada en el mundo de explicación de lo social siempre que encuentre cuál es el problema que le interesa y en qué momento debe intervenir en justamente el debate y en la producción de un conocimiento científico. Acá aparece esta idea, a mi criterio, muy potente, es de que Max Weber formula una base epistemológica para la producción de un tipo de conocimiento que sea específicamente sociológico y en que aparece cuando la posibilidad de las explicaciones causales, lineales, directas y a la manera del positivismo o del marxismo fracasan. Entonces, Max Weber inicia la idea de que es necesario y posible realizar para la sociología la apropiación de este método que él venía planteando en el debate del método, pero que para ello necesita encontrar justamente un objeto y un método. ¿Cuál es el objeto de la sociología? Max Weber va a decir que tiene que ver con la acción social y que su método tiene que ver con la comprensión de la acción social. Uno podría encontrar esto, o lo encuentra, no es que podría, en el texto póstumo de Max Weber más importante. Abro un paréntesis, Max Weber en vida publica un solo texto de los que se conocen como centrales, que es el tomo o el volumen 1 de ensayos sobre sociología de la religión, que sabemos que está dedicada a Marianne Weber, su compañera, una semana antes de su muerte. Ahora bien, una vez que Max Weber fallece, empiezan a aparecer un conjunto de textos que, según nos cuenta Marianne Weber, quien va a ser su gran biógrafa además, por cierto, esto no le quita méritos, vamos a ver más adelante que Marianne Weber era además una figura muy importante de la sociología alemana, que no tenía ningún tipo de, vamos a decirlo así, de inferioridad respecto a su manera de pensar el mundo social, salvo que vivía en una sociedad absolutamente masculina donde era muy difícil imaginar una socióloga. Pero bueno, cierro ese paréntesis. Lo que nos va a decir Marianne Weber es que el texto con el que vamos a empezar, que se llama Economía y Sociedad, donde Max Weber va a avanzar en definir el objeto y el método de la sociología, va a aparecer en 1920, pero va a empezar a ser escrito mucho antes. Va a comenzar a ser escrito, según Marianne Weber, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. En un contexto, como les decía, muy particular de la vida de Max Weber, pero en el cual Max Weber pretende empezar a definir cómo hacer para tener una disciplina que pueda pensar problemas vinculados a el comportamiento de los seres humanos en su condición de un comportamiento social y que pueda justamente utilizar el método de la comprensión. En las páginas de Economía y Sociedad, texto publicado en 1923, en realidad hay una edición de 1921 que circuló muy poco, 1923 va a ser la edición más conocida. Max Weber comienza explicando qué es para él la sociología. Y él va a decir justamente que es una ciencia que se propone comprender, interpretando la acción social para a partir de este medio explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Fíjense cómo, al igual que lo que hacía Durkheim, en la primera obra
vinculada a la sociología de Max Weber, de entrada se intenta definir método, digamos, objeto y método. El objeto, la acción social. ¿Qué es la acción social? Es un tipo de conducta realizada por seres humanos que implica a un otro. Es un tipo de comportamiento que implica en su realización a un otro. Es decir, es toda conducta que tiene un sentido orientado, un sentido mentado, aparece en Economía y Sociedad, en la cual el comportamiento de una persona puede ser comprendido en tanto está dotado de sentido y significado porque tiene a un otro, ya sea un sujeto o un objeto. Es decir, es un tipo particular de comportamiento que es social porque hay un otro presente. ¿A quién se le ocurre un comportamiento de seres humanos que no sea social? ¿A alguien se le ocurre un comportamiento que no sea social? Bueno, justamente. Sí, perdón, alguien va a decir algo. No, por ahí estoy errado, pero el tema de los conventos. Bueno, un tipo de comportamiento individual que esté orientado a la contemplación. Podríamos pensar así. Por ejemplo, estar mirando una piedra, no un convento, pero estar mirando una piedra o mirando un paisaje en solitario es un tipo de acción, pero no es social. ¿Por qué no es social? Porque no hay un otro presente. En un convento probablemente sí hay un tipo de acción social. ¿Por qué? Porque no es que yo, por más que esté, salvo que sea un convento de encierro, donde esté absolutamente solo y no tenga otro vínculo, mi acción está orientada a otros. Hago lo mismo que otros. ¿Sí? Hago un ejercicio de contemplación que supone una mirada, que supone rituales, pero que supone siempre que se hace en conjunto con otros. Cuando Max Weber dice un tipo de acción que no es social, refiere a acciones que tengan que ver con comportamientos de los hombres que no estén definidos socialmente y que no tengan a un otro como objeto, ya sea esto un objeto material o un sujeto. Por ejemplo, Max Weber tiene un ejemplo clásico que dice el choque entre dos ciclistas. Max Weber dice, bueno, un choque entre dos personas es un comportamiento que no es social, ¿no? Puede ocurrir, me puedo golpear con otro, puedo, por otro tipo de fenómenos de orden físico, venir corriendo y chocar con alguien, ¿sí? Ahora bien, lo que ocurra después justamente puede ser pensado en términos de un tipo de acción social. Por ejemplo, si yo me levanto, choco con otro, me levanto y cada uno sigue por su lado, ahí no pasó nada, no hay una acción social, hay una acción que no deriva en nada. Ahora, si yo me choco con otro y después de eso resuelvo esa acción de una manera, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a estar mostrando que tengo un otro presente. Y ambas partes van a estar actuando respecto a esa idea que presentan de quién es el otro, qué debo hacer, que están definidas socialmente, pero que se ponen en juego en una acción particular, en una acción humana. Siendo la acción humana lo que me permite ver el carácter social del comportamiento cuando esta acción se produce justamente orientada a un otro. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo me choco a alguien y actúo socialmente? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué puede pasar? Pensémoslo. Cualquiera de ustedes va por la calle, se choca a alguien. ¿Le pedí disculpa o le da una piña? Muy bien, bien concreto. Pero las dos cosas suponen un otro con el cual yo me vinculo, me relaciono y donde el ejercicio es comprensible por cualquiera. ¿Por qué es comprensible por cualquiera? Porque comparten una misma experiencia, significados construidos acerca de qué es lo legítimo y qué no, por ejemplo. Normalmente, si la gente se choca en la calle, interpreta eso como algo accidental y generalmente se piden disculpas. También se pueden golpear, pueden pasar a golpearse, pero lo que muestra eso es que
hay una producción entre dos personas que moviliza significados que están presentes en un otro, que lo ponen en acción en una relación particular, un tipo de relación social, que además puede ser comprensible por cualquiera de nosotros. Si yo veo dos personas que se golpean, que se chocan físicamente, y después actúan, puedo comprender lo que hacen. ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo comprender? Porque tengo las mismas categorías de entendimiento, porque tengo la construcción de sentidos de qué debe hacerse ante un tipo particular de relación, y porque formo parte de una misma cultura. Distinto es si, por ejemplo, dos personas chocan y una se levanta y sin mediar palabras le pega un tiro a la otra. ¿Qué hay ahí? ¿Qué problema hay? Yo lo puedo comprender, pero entra dentro de una lógica de lo que son las acciones sociales esperables, vamos a decirlo así, que no coincide con lo culturalmente y lo socialmente definido. Generalmente lo que pasa es previsible. Vamos un poco más. Hay acciones sociales que pueden tener a un otro no presente, pero que a mí me permiten comprenderlas igual. Por ejemplo, si veo una persona en la calle que está con un vaso en la mano sentada y con el vaso extendido así, ¿qué puedo interpretar ahí? Que está pidiendo. Está pidiendo. O sea, no hubo muchas respuestas diferentes. Fíjense que fácilmente, mostrando o graficándoles un tipo de acción, yo puedo decir ahí hay algo que lo puedo comprender. ¿Por qué ese tipo de acción social existe? ¿Por qué es una acción social? Porque por más que esa persona está sola, en su acción tiene un otro presente. Por más que ese otro efectivice la relación, por ejemplo, a veces dándole o no dándole nada, hay un otro que está presente en mi acción, en la acción de esa persona, perdón, y que yo lo puedo comprender, no me lo tiene que venir a explicar nadie, ¿no? Lo puedo ver y lo puedo interpretar. Entonces, si yo lo puedo interpretar, puedo estar ante un tipo de acción social que es posible de comprender y que por lo tanto puede ser explicada en su desarrollo y efecto. ¿Por qué explicada en su desarrollo y efecto? Porque si yo tengo a una persona que está ejecutando una acción social, lo que puedo es comprender qué tipos de acciones sociales hay. Puedo tener en mi cabeza el deseo o la idea de producir una metodología que me permita trabajar ese comportamiento y explicarlo para poder elaborar una teoría acerca del comportamiento de esa persona. Esto está plagado de ejemplos, podría darles miles de ejemplos, pero siempre supone lo mismo, un ejercicio de comprensión en la cual quien pretende justamente pensar lo social lo puede hacer porque forma parte y tiene las mismas categorías de entendimiento, tiene los mismos modos, conceptos e ideas acerca de lo que sucede que le permiten que eso sea relevante y significativo. ¿Lo van entendiendo esto? Fíjense que es muy diferente a lo que venimos viendo con Marx y obviamente con Durkheim. ¿Por qué es tan diferente? Porque el punto de partida de la sociología de Max Weber no refiere a lo que se conoce como grandes estructuras que orientan el comportamiento. Me detengo. Si yo tomo a Marx, el comportamiento de los seres humanos siempre se explica en última instancia con algo que es un tipo de categoría, que es la categoría modo de producción. ¿Sí? Esto no es hacer un mecanicismo materialista, pero para Marx, en última instancia, las relaciones sociales de producción condicionan la manera en que los hombres miran, piensan, el modo en el que actúan. Hay un énfasis respecto a la estructura por sobre el individuo. O sea, el individuo es un efecto de. Si tomo a Durkheim, ¿qué me encuentro con Durkheim? Algo parecido, que es que hay
grandes modos de pensar, de sentir y de actuar que son socialmente producidos que explican el comportamiento individual. ¿A qué me refiero? A los hechos sociales, donde el individuo sería un efecto de la sociedad. Lo que Max Weber dice es justamente al revés. El punto de partida para comprender a la sociedad no está en las grandes estructuras, sino está en aquellos que llevan adelante a la sociedad porque tienen incorporadas maneras de actuar que suponen a otros presentes y que se expresan siempre en términos individuales. A diferencia entonces de Durkheim o de Marx y de Durkheim, con Max Weber asistimos a lo que se conoce como el individualismo metodológico, que es que todo el comportamiento de